Frank Minz, ¿qué hay? Buenos días o buenas tardes, que te gusta decir. Buenas tardes, digamos. Buenas tardes. Vamos a hablar, como habíamos hablado a micrófono cerrado, creo que nuestra Sí, audiencia no sabía que íbamos a hablar hoy de la Comuna de París. sí, Bueno, es el mes de marzo, el mes que se recuerda la Comuna, que fue allá por 1871. Dan sí. fechas como el día 18, o otros dicen, hablan del 28 de marzo, Sí. pero en fin. Eh, Vamos a ello. Primero, ¿qué fue la Comuna? También podríamos decir que quizás el nombre, hablando en Francia, comuna equivaldría aquí a ayuntamiento, a municipio. Exactamente, sí, es esto. Es Sí, decir, que comunas en Francia habría muchas. No, sí, sí, sí. Y además es una palabra, sin hacer juego de palabras, una palabra muy banal, muy común, porque lo que era antes o es aún el partido judicial, pues es la comuna en el vocabulario administrativo. O Buah. sea, se pasa de una comuna a otra, o sea, partido judicial. Y también el municipio. Bueno, Bien, pues vamos a hablar concretamente de la Comuna de París, 1871. Vamos allá, empieza por donde quieras y yo te iré preguntando porque tú sí, sí, sí. llevas el Eh, hilo. Es decir, que se suele presentar la Comuna de París a partir de marzo de 1871. Bueno, eso parece muy lógico, pero de hecho no lo es tanto, A ver, porque hay que comprender que la comuna, la organización que va a aparecer durante la comuna, es decir, que todo el país se organice como en un montón, digamos, en centenares o millares de comunas, es una idea que no surge durante la Comuna de París. mm, Es una idea que ya, digamos, aparece en textos de Proudhon, pero Proudhon hay que decir que escribió mucho, muchísimo, pero si tomamos sus análisis ya más elaborados sobre, digamos, las ideas de común, o sea, el federalismo, él dio ideas, pero en muy pocas páginas. Y al mismo tiempo que Proudhon, había las ideas de Cabet, de Fourier, eh, un político que se ha olvidado, Louis Blanc, o sea, Louis Blanc. Y lo que pasó, y lo que es muy curioso, es que el movimiento obrero se apropió de las ideas de Proudhon sin que él estuviera muy consciente de lo que pasaba. E incluso hay una especie de chiste para decir de parte de los obreros diciendo, bueno, es que Cabet, Fourier, todos estos tienen muchas ideas, lo que habría que hacer, ponerlos todos en un calabozo hasta que, y solo que salgan cuando estén de acuerdo. vale. Eso para dar una idea. Y lo que pasa, en fin, lo digo porque estoy metido en Bakunin, Sí, y resulta que Bakunin tenía muchos contactos con la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, en Francia, mm, y hubo una reunión más o menos clandestina, curiosamente, un año antes de la Comuna de París, o sea, el 13 de marzo de 1870, en Lyon, hay una reunión con miembros de la AIT, gente muy próxima a Bakunin y gente que lo era más o menos. Y hay un famoso, digamos, revolucionario sindicalista que luego va a ser muy conocido, que se llama Varlin, Eugène, y este participa en esta reunión y ya habla en un artículo que se publica más o menos el mismo día, el 13 de marzo, o sea que se escribió antes,
diciendo que el movimiento obrero se tenía que organizar para, digamos, administrar toda la sociedad, tomarla en mano, sin partidos políticos. Y también aparecen dos documentos de organización de Francia en comunas. Y eso es de abril de 1870. Pero es que en la época había, la IT estaba más o menos tolerada. Sí. Porque antes la dictadura de Napoleón III en Francia pasó lentamente de dictadura a dicta blanda, en cierto modo. Y luego, algo muy importante es la guerra entre Francia y Prusia, porque, vamos a ver, Alemania no existía, existían estados germánicos alemanes, pero Prusia era una parte muy importante, muy militarizada, digamos, del espacio germánico, y explota esta guerra en julio, agosto, prácticamente en septiembre se termina entre, por tanto, Francia y Prusia, y entonces el 4 de septiembre de 1870, toda Francia tiene la noticia de que la última parte del ejército francés fue derrotada y que el emperador está preso. Y entonces, automáticamente, el gobierno, el imperio, era un imperio, el emperador Napoleón III cae y se proclama la Tercera República Francesa. Pero es una situación muy paradójica, porque la mitad prácticamente del territorio está ocupada por el ejército vencedor, o sea, de Prusia. París, finalmente, el gobierno se escapa de París para ponerse en una pequeña ciudad más al sur, que se llama Tours, que está en el río Loire. Y el gobierno, de hecho, está formado por tres grandes grupos. Un grupo de, ¿cómo se decía?, imperialistas, es la palabra de la época, o sea, partidarios del imperio y de Napoleón III, esperando que el emperador pudiera regresar y tomar su trono. Es una parte importante, digamos, son patriotas, entonces luchan contra los prusianos, y si hay, se ponen en un gobierno, incluso si no es de gobierno imperial. Un segundo grupo muy importante es un grupo de, digamos, republicanos, pero para simplificar, de derecha. Y el líder muy famoso después es Adolfo Thiers, Yes. que participa del gobierno. Y hay también una parte de los republicanos que es de izquierda, digamos una izquierda muy, digamos, pulcra, elegante, que está a favor de la propiedad privada, del capital, del banco, sistema bancario de propiedad. Y este grupo está liderado por Gambetta. Y entre ellos hay una pequeña parte que está a favor del socialismo. Pero digamos, tenemos un gobierno con una fuerte presencia de fuerzas que que estaban con el emperador, la derecha republicana y una parte de la izquierda, digamos, republicana. Pero, digamos, el gran temor de este gobierno, primero, son los prusianos, y segundo, son las clases sociales, las clases explotadas. Entonces, tenemos primero una serie de reacciones, sobre todo en el sur de Francia,
en Marsella hay una liga del mediodía, o sea, del sur de Francia, que se organiza más o menos sobre comunas. Ujú. Pero enseguida el gobierno, que oficialmente está dirigido por Gambetta, las otras dos grandes fuerzas, la de Thiers, la derecha republicana, y los, digamos, partidarios del emperador, que no tienen un líder muy, digamos, reconocido por sus pares, por sus partidarios. Entonces, el gobierno, él no está en favor de esta aparición de comunas y hay un alcalde muy famoso en Marsella que, por ejemplo, proclama la prohibición de los jesuitas, la prohibición de la enseñanza religiosa, la prohibición de la prensa de derecha, creación de una especie de ejército voluntario, aunque Marsella estaba muy, muy, muy lejos del frente, pero después de algunas semanas Gambetta se opone totalmente a esta organización. Al alcalde se le aconseja que se calle y después, digamos, Marsella es la tercera ciudad importante de Francia, después de Lyon y París, y en Lyon, que está, digamos, mucho más cerca del ejército prusiano, hay es allí donde se proclama, antes que en París, la Tercera República. Es una ciudad muy republicana, pero de republicanos, digamos, sensatos, entre comillas, a favor del capital. El sistema bancario funcionaba muy bien y hay una sección de la IT muy importante en la relación con la IT a nivel de Francia, pero en la relación a una ciudad que ya tiene 400.000 habitantes, es una parte pequeña. Tiene fuerza entre los obreros, pero no todos. Y son favorables a Bakunin. O sea, son las ideas de hacer desde ya una revolución socialista, eh, lo más socialista posible. Así estamos a mediados de septiembre. Y hay un análisis de la AIT, que está en Londres, y, en fin, el centro dirigente está en Londres, con Marx, que publica un llamamiento. El llamamiento primero es para oponerse, era al principio del mes de agosto, oponerse a una guerra entre hermanos proletarios de Prusia y de Francia, y una declaración que era normal y estuvo muy bien que se hiciera. Y luego hay una declaración más específica para los trabajadores franceses para decir que no hay que soñar en luchas revolucionarias como hubo en el siglo pasado, o sea, 1789, porque estamos en pleno siglo XIX, en 1870. Entonces la IT aconseja a los trabajadores franceses que aprovechen este momento para organizarse en el plano político Sí. y preparar sus dirigentes. Bien, en aquel momento, prácticamente al mismo tiempo, los bakuninistas y luego Bakunin, el mismo Bakunin que llega de Suiza, están en Lyon y tratan de, digamos, estimular la revolución. Hay muchas reuniones con trabajadores. Hay el fenómeno de que en Lyon hay una sala que puede tener un aforo para 5.000 o 6.000 personas. O sea, hay varias reuniones con trabajadores y que deciden, hay muchas discusiones, tomar el ayuntamiento. Entonces fijan una fecha, eso de modo totalmente oficial, público.
Y unos dicen hay que ir a una manifestación de miles de trabajadores, otros dicen sí, pero en la misma manifestación grupos armados, y otros dicen no, no, es una manifestación pacífica. Total, que sobre el 25 de septiembre el ayuntamiento está ocupado, de un modo, digamos, el alcalde está apartado, se declara un gobierno, digamos, con fuerzas de trabajadores, pero al mismo tiempo las fuerzas burguesas mandan, en aquel momento ya no había ejército, había, digamos, guardias nacionales, que era una especie de milicia en la que podían participar los que tenían bastante dinero, los que pagaban impuestos y bastante dinero para armarse ellos mismos. O sea, comprarse un uniforme, comprarse armas. No Y era, había no era ejército, era Guardia Nacional, has dicho. guardia, exactamente. Estamos hablando en Lyon y en 1870. Sí, Para y ir. es un sistema que era para toda Francia. Sí. Evidentemente, la gente que pagaba impuestos, que tenía dinero para armarse ella misma, Mm. hacerse, ir a un sastre para que le hiciera el uniforme obligatorio. Toda esta gente tenía un nivel de vida elevado, lo que muestra automáticamente los burgueses eran mayoritarios, pero había también trabajadores eh, que tenían ciertos salarios elevados. Pero en Lyon, por ejemplo, había guardias nacionales obreros. Total, que hay una tentativa que fracasa, pero al mismo tiempo hay un llamamiento a un movimiento de comunas. Pero esto fracasa. En París había habido una intentona en septiembre, luego en octubre, pero también fracasó. Y en octubre con el famoso Berlín, que participó. Bien. Y así, digamos, las cosas, digamos que el país está a principios del año 1871, está en una postura en que los trabajadores reprochan al gobierno, o sea, que aparece como el gobierno de Gambetta, pero con las fuerzas del régimen anterior, y las fuerzas de Thiers, la burguesía de derecha, le reprocha su incapacidad militar, le reprocha también la incapacidad de tomar medidas a favor de los trabajadores. En París hay un movimiento muy fuerte para defender la ciudad que está asediada por el ejército prusiano. Al mismo tiempo, el ejército prusiano aprovecha su victoria para hacer un gran movimiento en Alemania, para ir a una federación, una cohesión, la creación de un Estado alemán. Y evidentemente la parte principal, el gobierno, un emperador, todo esto vendrá de Prusia. Y se hace, y para mostrar la potencia ya de Alemania, se hace en Francia y se hace en Versalles, el lugar de la monarquía francesa, donde estuvo Luis XIV, es decir, un centro histórico de la dominación francesa. Eso para mostrar que ahora en Europa iba a haber la dominación germánica, la dominación alemana. Es decir, ya no es una guerra entre Francia y Prusia, es una guerra entre Francia y Alemania. Bien. Y entonces en París los trabajadores están cada vez más en una postura de abrir un frente desde París, escapar al asedio, porque el gobierno está siempre en una fase de inmovilismo y efectivamente, como por casualidad el gobierno francés ha dejado la ciudad de Tours para ponerse en Versalles, justamente,
después de que Alemania fuera creada. Entonces, el gobierno está en Versalles, que es el símbolo gobierno republicano, pero que está en la sede, digamos, casi oficial de la monarquía tradicional francesa. Entonces ya aparece una oposición entre París y Versalles, una oposición clasista, y hay el episodio muy famoso de que el ejército oficialmente francés, o sea, el ejército de Versalles, hay dos generales que tienen órdenes de evacuar los cañones que están en París para evitar que fuerzas, vocabulario muy conocido, fuerzas incontroladas, dirigidas por incapaces y provocadores, pues estas fuerzas puedan utilizar los cañones contra el ejército alemán cuando la iniciativa militar pertenece al gobierno que está en Versalles. Esos cañones, Fran, habían sido comprados de manera, digamos, por los propios ciudadanos de Exactamente, París. hubo Era- una llamada era- porque para poder comprar estos cañones. Entonces, lo que pasa es que el ejército francés, en fin, el ejército de Versalles llega como se tiene que hacer, tienen que hacer los oficiales, llega de madrugada, ya se apoderan de los cañones, que había apenas guardias para vigilarlos, y se van con los cañones. Pero entonces, es un episodio que parece un poco contado hoy por una feminista, pero no, son los hechos históricos. Las mujeres están despiertas mucho más antes que los hombres, porque no hay agua corriente prácticamente, hay que buscar el agua, las mujeres preparan la comida para los niños, para los viejos, suegros, etcétera, y las mujeres se dan cuenta de que los soldados se están llevando los cañones e intervienen. Entonces, un fenómeno de que las propias mujeres se oponen, llaman a sus maridos o hermanos o padres, y entonces se amontona la gente en el sentido propio de la palabra, y los oficiales evidentemente dan órdenes para despejar a los civiles, a la muchedumbre, también que empiecen a cargar los fusiles, y hay la reacción, digamos, normal, las mujeres se oponen y un oficial dice culatas arriba, lo que quiere decir que los hombres no tienen que disparar. Entonces hay una oposición entre parte de la oficialidad y los generales, hay un tumulto y hay dos generales que están fusilados ¿eh? En el acto. es decir, Y, que se oponen a disparar a la población civil exactamente. se estaba oponiendo a que les quitaran los cañones. Hay Sí, unos generales que dan la orden de disparar a la población civil, sí. pero Hay oficiales que se oponen. y hay dentro de esos oficiales que se pasan, digamos, con lo que sería Es, Guardia Nacional y con la población, exactamente. Hay fusilan, una... fusilan allí mismo a dos generales, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Entonces, hay una fraternización y prácticamente, entonces es muy interesante como sistema. El municipio de París se organiza, Mm. pero para que no haya lugar a una polémica con Versalles, para que las fuerzas presentes en París eh, puedan participar, se hacen elecciones, elecciones libres. Entonces no tiene nada que ver con una insurrección, digamos, socialista, obrera, en que hay un gobierno, digamos, del pueblo, entre comillas, que se opone y que da órdenes. No, aquí no hay que olvidar que París, como hoy está dividido en 20 distritos, entonces
se preparan elecciones con, cada partido tiene su programa en cada distrito muy organizado, y hay incluso un comité central de trabajadores que tiene una postura muy interesante porque dice, nosotros somos anónimos, no vamos a dar nombres, somos gente del pueblo y simplemente organizamos las elecciones como comité central, pero después volvemos al pueblo. O sea, la gente no tiene que tener miedo, ocupamos un poder de momento, pero lo entregamos al pueblo después de las elecciones. Y en estas elecciones hay candidatos, se puede decir, de todos los sectores, o sea, candidatos a favor de Gambetta, o sea, la burguesía de izquierda, pero no más, candidatos socialistas, trabajadores, burgueses, y se forma un gobierno dentro de la comuna, pero que representa como mínimo a 3 o 4 tendencias. La gente que no está de acuerdo se va a Versalles, sin que haya ningún tipo de guardia de prohibición. O sea, es lo que se podría decir democracia, pero sin que haya una mayoría de un lado o de otro, sin que haya una mayoría, por ejemplo, a favor del gobierno de Versalles, que sería el gobierno de Thiers y Gambetta. Hay una parte que está a favor de Gambetta y una parte que está a favor de, digamos, representantes de la IT, como Barlin, pero son pocos, y también socialistas, como uno que se llama Delecluse, o Delecluses, y otros que están a favor de cambios, pero sin etiquetas. O sea, es un gobierno, aquí es importante porque ya tenemos 2 interpretaciones o 3 que van a surgir. Digamos, un miembro de este gobierno que luego va a hacer un estudio que va a publicar que se llama Arnoux, y otras 2 interpretaciones que son la de Carlos Marx y la de Miguel Bakunin. La de Marx es muy conocida y la de Bakunin menos, pero la de Marx, curiosamente, es para decir que es un gobierno proletario. Esto se puede decir que es fantasía pura, porque los proletarios son una minoría y además, como lo demuestra Arnoux, los proletarios están tanto del lado de Gambetta como del lado, digamos, los socialistas más declarados, como del lado, digamos, de los bakuninistas. O sea, a nivel de clases sociales no hay una fragmentación, burgueses de un lado y, digamos, trabajadores del otro. Es lo que demuestra Arnoux con una descripción de los grupos, dando nombres, dando su origen social. En fin, es un estudio realmente que él hace estando como miembro de la comuna. Y para Bakunin lo que le interesa es cómo la influencia de los trabajadores hace que gente socialista o en contra del federalismo adopte la postura de la comuna, que de un modo casi reflexionado y también espontáneo declara que la forma de funcionar de la Comuna de París, es decir, elecciones libres, el pueblo se da a sus representantes y se organiza en su propia ciudad, que este ejemplo se vaya propagando, divulgando a todo el país. Y entonces, no es... Hay una característica, Fran, a ver si estoy ¿Sí? equivocado, que también son revocables en cualquier momento, incluso los elegidos. Eso, digamos, es otro aspecto. Vale. El primer aspecto es que la comuna aconseja y además subraya, no vamos a mandar gente armada para que se adopte nuestro sistema. No, no.
La gente tiene que inspirarse en lo que hacemos porque no queremos la centralización, que es el sinónimo de la monarquía que ya derrocamos en 1789 y que también es la señal, el tipo de gobierno de Napoleón III. Estamos haciendo un cambio social para todos, un cambio de instituciones. Y además se forma hay un fenómeno en París, no en todos los distritos, pero en muchos distritos, que se puede decir, son asambleas que tienen una característica que es elegir, porque ya hubo elecciones, pero ya la comuna tiene, al mismo tiempo que se organiza, hay un problema militar. Sí. Problema militar que es vigilar para que el ejército alemán no pueda aprovecharse de los disturbios y tomar la ciudad, y al mismo tiempo oponerse al ejército francés, el único que existe, que está bajo las órdenes de Versalles, y que va a querer tomar la ciudad y acabar con la comuna que es, digamos, el gobierno popular. Ujú. Entonces, además de esto, hay una organización a nivel de asambleas, y la asamblea que designa a una representante, pero este representante es revocable. Tiene que explicar lo que hace y que lo explique no para cada mes o cada 6 meses, está previsto prácticamente cada 2 días o cada 5 días. Entonces es un control, se puede decir, permanente, y si el delegado, no sé si hubo delegadas, al parecer no hubo, no sé. Bueno, Luis Michel cuenta algo de que ella estuvo por lo menos, si no de delegada, estuvo Sí, en la parte de la defensa de la comuna. Bueno, así sí. sí, Esto del papel de las mujeres es un poco aparte, sí, pero a nivel de las asambleas sí, hay representantes, sobre todo, además del control, si aparece que no son capaces por una carencia técnica o lo que sea de conocimientos, si aparece que no aplican realmente lo que se decidió la asamblea, entonces son revocables, es decir, que les echan, les apartan, y no pueden ser ya representantes de la asamblea. Entonces, este sistema se ve que fue muy impactante. Marx lo subraya, y subraya también lo que está muy bien, de que los representantes de asambleas cobraban un salario inferior al salario de un obrero, digamos, con conocimientos técnicos. Y también este sistema fue generalizado para la policía, o sea, miembros controlados revocables que no tenían un salario muy elevado, funcionarios, miembros de la justicia. Es decir, una organización que se estaba aplicando, y entre las muchas medidas que se tomaron, porque hubo medidas que se tomaron que quedaron en el papel, y como se sabe, el papel después puede ser papel mojado, sí. no tener ninguna aplicación, eh, otras medidas que empezaron a aplicarse y otras que estaban ya para un futuro subentendido. Francia ya está organizada en comunas. Por ejemplo, a nivel de la educación, fue una educación laica, Ujú. sin presencia de la Iglesia, una educación para las mujeres, y Luisa Michel, que era institutor, en fin, maestra, Maestra. no Ujú. tenía un diploma oficial, pero era maestra, se organizaron, digamos, clases para los niños, hubo también clubes de mujeres con una actividad como había habido en 1789, pero ya una actividad durante la comuna mucho más seria, sin
oposiciones, obstáculos de los hombres, como hubo en 1789. También se organizó todo un sistema, puesto que la ciudad, la capital, estaba en guerra, o sea, sistema sanitario, con presencia de... Entonces las mujeres fueron no solo enfermeras, sino camilleras. También no es que faltaran hombres, pero muchas tomaron las armas, Bien. también, como Luisa Michel y otras. Y como la situación militar fue cada vez más tensa, hay que decir también que la Comuna declaró que los extranjeros podían participar en las actividades políticas y militares. Hay un famoso socialista que era un general polaco, Dąbrowski, que participó y que tuvo el puesto, la responsabilidad máxima del ejército de la Comuna y murió defendiendo la Comuna. Es decir, hay esta presencia internacionalista que es muy, digamos, impactante, no digo en comparación con lo que pasa hoy en casi todos los países de Europa o no de Europa, por ejemplo, la xenofobia en India, que no tiene nada que ver con Europa, es increíble, muchos países de África también, pero durante la Comuna es la gente de París lucha, que tengan o no la nacionalidad francesa. Eso no tiene ninguna importancia, ni tampoco el sexo. Hubo, por ejemplo, una famosa barricada cuando ya el ejército de Versalles estaba entrando en París y se puede decir degollando a los presos, los militares, a Sí. pesar de la Tercera República, de la masonería que está a favor, que está siempre en todos los estamentos del gobierno, hay que respetar a los hombres, a los presos, etc. Entonces hubo una barricada de mujeres únicamente que, digamos, luchó hasta la muerte. Es decir, que durante la Comuna de París prácticamente no hubo gente que se escapó, no hubo también batallones que dejaron las armas para unirse a las fuerzas de Versalles, e incluso cuando la ciudad estaba totalmente asediada, que casi una tercera parte de París estaba tomada militarmente, la gente, las mujeres y los hombres siguieron luchando prácticamente hasta el final porque veían que las fuerzas del orden, entre comillas, las fuerzas del gobierno, entre comillas, el ejército francés, entre comillas, estaba asesinando, como se dice, a todo Cristo, es decir, no solo a los hombres, a los niños y a las mujeres, porque los niños ayudaban para dar municiones, para buscar heridos, también traer medicamentos. O sea, un movimiento popular, en sentido de todo el pueblo, y digamos que la gran fuerza de la Comuna es el ejemplo, el heroísmo. Porque, y eso Marx lo ha subrayado bastante bien, digamos, dejando el error de ver un gobierno proletario donde no había muy pocos proletarios y gobierno proletario aún menos, él subrayó las asambleas, lo que está muy bien. En algún momento subrayó que la forma de organizarse, dejando de lado el Estado para hacer, digamos, una comuna, era una cosa, pero tiene una frase un poco oscura, dice, como que es un ejemplo para el porvenir.
Pero era una contradicción importante con lo que él estaba sí, precisamente predicando desde la IT, desde de la sí, Internacional. Es decir, estaba diciendo otras exacto, cosas, pero sí, cuando llega a la comuna cambia un poco, sí, sí, viendo lo que pasaba, dice, uy, este sí, es el modelo, pero después, ni antes ni después de la comuna es lo que llevó a la práctica, ¿no? sí. Y además, en ningún momento, porque hay una cosa muy curiosa, tanto cuando Marx, cuando la IT hizo un llamamiento para Francia para decir a los trabajadores de la IT que tenían que prepararse, o sea, más o menos en septiembre, octubre de 1870, hubo una segunda declaración también de la IT para, digamos, enaltecer la Comuna de París que se estaba defendiendo. Pero no se dijo, pero están haciendo exactamente lo contrario de lo que aconsejamos antes. Sí. Y además, lo que es muy curioso es que tanto la primera declaración como la segunda, en los libros actuales, aparece como una declaración del único Carlos Marx. Pero cuando se toma el documento, A Engels también. hay 30 personas más que firman. Creo que para el segundo documento son 32, si no me equivoco. En fin, cualquiera puede contar los que firman. Entonces, hay evidentemente, como se dice, eran testaferros, ponían su firma, no sé por qué, pero son, digamos, estudios de Marx. Y al mismo tiempo, lo que es interesante, entre comillas, es que Lenin en 1917 hizo un texto, un libro, en que hay una parte en que retoma, y retoma muy bien, sin ningún cambio, lo que escribió Marx sobre la asamblea, que tiene derecho a un control total de sus representantes que puede revocar, que no deben cobrar más que un obrero, que también la policía, la justicia, el gobierno debe adoptar este sistema. Ujú. Digamos, lo mismo que Marx, como acabas de decir, subrayó esta conducta de la comuna, esta organización de la comuna, sin aplicarla él nunca, Mm. en la IT, por ejemplo, pero Lenin hizo exactamente lo mismo. Es decir, que copió lo que había dicho Marx y dijo, así tenemos que organizarnos, Pero y nunca se hizo. lo ¿eh? recomendaba para los demás, Sí, haz lo que yo te diga, exactamente. pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Es decir, Sí, sí. Entonces, lo que es importante, y digamos, de paso, puesto que hablo de Marx, hablar de Bakunin, Bakunin dijo, bueno, esta organización de la comuna es la que habíamos defendido, la que se aplicó, y lo que es importante es cómo gente que aparecía como, él dice, jacobinos, o sea, centralistas, como sobre la marcha adoptaron el sistema federalista. O sea, la capacidad, la flexibilidad de la gente. mm, Entonces, creo que esto es una enseñanza muy interesante. Como te decía, hubo elecciones libres, o sea, un gobierno que viene, que se improvisó totalmente y que quería ser comunal, o sea, dejar, como en un municipio, dejar que cada tendencia se organice y también, sobre todo, proponer este modelo a otras, digamos, otros municipios para que lo apliquen más o menos a su manera y según sus características, puesto que París, una ciudad relativamente con una cohesión previa, o sea, relativamente fácil de organizar. En otras partes habría que hacer infraestructuras, etcétera. Pero digamos un sistema muy flexible, muy importante,
Y lo que es curioso es que el testimonio que tenemos dos testimonios. Hay Lisa Garay, que es un francés vasco, evidentemente. Hay Arnoux, y el que tiene más peso a nivel ideológico, a nivel de estudio, es Arnoux. Entonces, hay una paradoja que se puede subrayar, es que hay un camarada, en todos los sentidos, José Stalin, que hizo un folleto muy interesante que se llama, creo, Socialismo y Anarquismo, es de 1905 o 1906, el título no tiene mucha importancia. Lo que es interesante es cómo Stalin se sirve de los textos de Arnoux, que están escritos, digamos, casi sobre la marcha, se publican 3 años después de la Comuna, pero se ve que son apuntes que él mismo tomó. Entonces toma una parte y hay algo muy interesante, que es la famosa fórmula, el lema marxista de que la dictadura del proletariado. Entonces hay una frase famosa de Friedrich Engels, que dice que es la dictadura del proletariado, es la Comuna de París. Y Stalin repite esta fórmula. Entonces es casi gracioso porque hay citas de Stalin, pero corta, hay muchos cortes de las citas que hace de Arnoux, y es curioso el uso que se hizo en la Unión Soviética, por ejemplo, como se está haciendo en la República del Partido Comunista Chino, como la dictadura del proletariado no tiene nada que ver con la Comuna de París. Esto ya es una cosa, digamos, casi ridícula. Pero lo que es interesante también es que todas estas ideas de comuna, que todos los municipios de Francia se pudieran organizar como la Comuna de París, son ideas que vienen directamente de Proudhon, pero un Proudhon, un federalismo ya se puede decir adaptado por la clase obrera francesa. Y es importante porque no sé qué presentación del libro de Marx, La Guerra Civil en Francia, hay un prólogo de Engels que dice: todas las ideas de Proudhon cayeron con la Comuna de París. Bueno. Es algo totalmente increíble porque es una fantasía. Ahora, lo que hay que reconocer es que con la organización del socialismo a fines del siglo XIX y XX, pues las ideas de la Comuna de París, del federalismo, eso sí, cayeron. El famoso Arnoux escribió un libro, El Estado y la Revolución. Hay un joven después que tomó el mismo título, Lenin, que escribió El Estado y la Revolución, pero Arnoux lo escribió y al final dice: bueno, el mejor sistema social es el de la comuna. Ahora, ¿cómo va a ser en el futuro? Y hay una serie de propuestas. ¿Será un sistema de comuna como el de Cabet? ¿Será un sistema de comuna como el de Proudhon? ¿Será un sistema como el de Bakunin? Pues no sabemos. El pueblo tiene que decidir. Y me parece que son observaciones muy interesantes, y además hay una crítica del Estado que es muy fuerte, pero es verdad que la crítica es mucho más fuerte que la misma idea, la misma organización de comuna, porque él describe lo que hubo en París, pero menos lo que podría ser, con un argumento que es bastante fuerte e inteligente. Le corresponde al pueblo definir cómo va a ser la comuna que quiere aplicar, que quiere adoptar.
Y eso me parece una conclusión muy, digamos, conforme a las enseñanzas de la Comuna de París. Quizá otra conclusión que se puede sacar es evidentemente que la burguesía, por muy defensora de los derechos del hombre, respeto a los hombres, a las mujeres y a los niños, bueno, esta burguesía es la primera que asesina a sus compatriotas. Porque si he dicho que había extranjeros en la Comuna de París, era una minoría. Hubo días, se puede decir casi una semana, el final de la Comuna, los, digamos, 4 o 5 últimos días, y los días de restablecimiento de la paz, en que se mató a un montón de gente. Por ejemplo, hablé de Berlín. Berlín fue, durante un momento, fue director con otro del Banco de Francia. Entonces, como director del Banco de Francia, estableció toda una serie de facturas en nombre de la Comuna, de préstamos, porque si hubiera un control, digamos, fiscal, después de otra tendencia política en el mismo municipio de París, la Comuna de París, que pudiera mostrar que había un control total del banco. Lo Porque cuenta no era un banco. ¿Mm? Eso lo cuenta muy bien Louis Michel en su libro sobre la Comuna Sí, de París, que hace un elogio del trabajo precisamente del director del banco, cómo controlaba todo el sí, dinero, cómo llevaba una contabilidad, lo sí, que sí, daba, lo que no daba, por qué, para qué en la exactamente. Comuna a París, sí. Y Berlín era responsable de la IT, es decir, no se trataba, por ejemplo, habría podido decir, hay que desarrollar la formación de los trabajadores, tanto formación de los hijos de trabajadores, tomando, no sé, una tercera parte del dinero que hay en el Banco de París, el Banco de Francia, además, y organizar. No, él, si hubiera habido una solicitud, una demanda oficial de la Comuna de París con firmas, etcétera, él lo habría hecho, pero como no tenía, no, digamos, abusó de su cargo. Tenía un cargo, lo cumplió. Después fue responsable militar, lo mismo, cumplió con su cargo. Al final, cuando la situación estaba totalmente desesperada, pues fue a una barricada y luchó. Luchó tanto, entonces no es una anécdota, sino tal como fueron las cosas. En un momento estaba totalmente agotado y se puso en un banco que había, como los hay ahora aún, y se puso a dormir. Pero entre la muchedumbre que pasó, había un cura vestido de civil que lo reconoció. Y evidentemente que hace un cura cuando ve a un pecador, pues lo denuncia. Entonces lo denunció al ejército, pero además había toda una muchedumbre de burgueses que empezaron a, como se dice ahora, linchar a Berlín. Linchar a Berlín, le quitaron un ojo, por ejemplo, y cuando estaba medio muerto, pues el oficial dijo a sus valientes soldados, pelotón, supongo que había una paredón, y fusilaron a Berlín, que estaba ya medio muerto. Bien, y además, como era un buen oficial, se apoderó del reloj de Berlín, que tenía más o menos su nombre y apellido, y se lo quedó. Bien. Pero al mismo tiempo, para decirte cómo eran las cosas, cuando hubo la masacre organizada de los últimos días, la última semana de la Comuna de París, hubo una serie de gente que dijo, ah, este es Berlín, lo vemos. Porque era una persona, digamos, un transeúnte. Entonces lo tomaron, lo fusilaron. Hubo así 2 o 3 berlines fusilados. Es decir, que había una rabia de matar, y esta rabia de matar, los historiadores actuales
hay un tal Thompson, historiador actual, que dice, no, no, yo soy un historiador. Entonces fuimos a los cementerios, 20 distritos prácticamente. Hay 2 o 3 grandes cementerios, no se puede decir que hay 20, pero fuimos a los cementerios, vimos, digamos, las actas, los registros, contamos los muertos de la época día por día. Son 5.000, pero todos esos testimonios son que la sangre corría a torrentes en algunas calles Sí. y que había, como hay actualmente en algunos países, en España, en fosas comunes. Y se metió los cadáveres, los 2 o 3 barlines que fueron fusilados, allí también. Y esto, si hubo 3.000, si hubo 6.000, y hombres, mujeres y niños, este niño lo vimos cerca de una barricada, fusilado. Todo esto se hizo sin control y los historiadores de la facultad no los quieren incluir, no los quieren contar. Entre paréntesis, pasa exactamente lo mismo para el año 39 en Francia, en Cataluña Norte, como se dice, o la región de Perpiñán, una serie de muertos en los campos de refugiados republicanos a la fosa común, y no hay archivos de cementerios. Los historiadores no hablan, puesto que no hay documentos, no dicen nada. Y historiadores incluso, como se dice, de izquierda. Bueno, eso era el paréntesis. Y se dice, Luisa Michel dice, hubo 30.000 fusilados. Entonces, claro, si tomamos las cifras actuales, pues ningún historiador llega a 30.000. Dice 5.000, 6.000 como máximo, y lo demás dice, no tenemos archivos, no podemos decir nada. Lo que es la mentira oficial de la universidad, digamos, académicos de la acera de enfrente, que están en contra de las masas de explotados. Tenemos que acabar. Ah, Podíamos seguir, pero el tiempo sí, aquí también manda. sí, Aquello terminó un 28 de mayo, duró sí, me 2 meses parece. prácticamente lo que ¿Mm? se considera el periodo de la Comuna, es decir, terminó como tú acabas de contar, es decir, que estamos hablando de un periodo de Comuna de 70 días más o menos, dicen por ahí Exactamente. las cosas. Sí, Lo dejamos aquí, Fran. bien. Y otro día, si hace falta, volvemos. Os aseguro que en las conversaciones que tendremos más veces vuelve a aparecer quizás la Ya, comuna y todo lo que nos has contado. bueno, muchas gracias Gracias a a ti. vosotros, a ti y a todos los que participan en la organización de Radio Clara. Pues gracias y volveremos a oírnos pronto. ¿De acuerdo? De acuerdo, con Ha- placer. Hasta entonces. Hasta pronto. Bueno, eh,